Bueno, ya la última ponente de este bloque es la doctora Mercedes Ballesteros, jefa de la Unidad de Biocarburantes del CIEMAT, doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Biotecnología por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más de 30 años de experiencia en I+D, en el área de producción y aprovechamiento de biomasa con fines energéticos, y actualmente dirige la Unidad de Biocarburantes del CIEMAT y la Unidad Mixta CIEMAT-INDEA de Energías de Procesos Biotecnológicos. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradeceros que hayáis esperado hasta el final. Gracias al proyecto Biosevil y especialmente a Carmen, que me ha invitado a compartir esto con vosotros. La ventaja y el inconveniente de ser el último es que muchas cosas de las que voy a decir aquí ya se han dicho y afortunadamente para vosotros voy a pasar rápido sobre ellas. Bueno, mi primera transparencia iba un poco, voy a volver a la anterior, si soy capaz de volver, y es simplemente porque la misma guerra que tiene Jesús con el biogasóleo y el biodiesel la tengo yo con los biocarburantes y los biocombustibles. He mantenido la denominación residuos y biocombustibles porque era la que ponía en el programa, pero los pellets para calefacción doméstica son también un biocombustible, con lo cual cuando hablamos de biocombustibles líquidos para el sector del transporte, o en algunos casos gaseosos como el caso de biogás, preferimos hablar de biocarburantes para ahorrarnos esa terminología tan larga. Con lo cual, residuos y biocarburantes es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Pues la primera transparencia iba un poco en el sentido de decir que ahora mismo la industria de los biocarburantes está basada en cultivos tradicionales, oleaginosos para biogasóleo, materias ricas en azúcar para bioetanol, y esto ha hecho que en los últimos años se vea esta competencia con los productos alimentarios. Cuando hablamos con nuestros colegas que se dedican a todo el tema de sostenibilidad de producción de biocarburantes, nos enseñan que la competencia no es con los productos agroalimentarios, es competencia por los suelos en los que se producen las mismas materias primas, ¿no? Porque evidentemente alimentos nos sobran. Hemos visto antes las imágenes que nos mostraba Rafael antes y vemos cómo tiramos comida y cómo tenemos un problema de obesidad tremenda. No es un problema de falta de alimentos, es un problema de que la renta para comprar esos alimentos está muy mal distribuida, con lo cual, es eso. Pero sí es verdad que si nos ponemos a mirar a nivel global y lo que se produce de productos alimentarios a nivel global es poco, lo que se destina a biocarburantes, si vemos cuando se empezó la polémica en el año 2007, pues vemos que a nivel local ya no es tan pequeña. Fue el 23% del maíz en Estados Unidos, el 50% de la caña en Brasil, el 47% de los aceites vegetales, y esos números ya no nos pueden dejar tan indiferentes, ¿no? Porque es una gran parte de las materias primas alimentarias en algunas partes del mundo las que se dedican a alimentación, y eso ha hecho pues todos estos polémica que encontramos habitualmente en la prensa, la deforestación en Indonesia para los orangutanes, que estamos rompiendo sus hábitats naturales, el orondo habitante del primer mundo que se disputa la mazorca de maíz con el niño hambriento del tercer mundo porque cada uno lo necesita para una aplicación distinta, desplazamiento de población autóctona porque las grandes corporaciones energéticas están comprando terrenos para cultivos energéticos. Pues no cabe duda de que todo eso ha puesto un debate encima de la mesa que nos ha llevado a hablar de esto que ya han hablado otros ponentes antes, a diferenciar entre lo que llamamos biocarburantes convencionales o de primera generación, que tenemos restringidos por la legislación actual en Europa hasta el 7%, y esos biocarburantes avanzados o de segunda generación. Yo he participado como representante del Ministerio de Economía y Competitividad en las discusiones que hemos tenido en la Iniciativa Industrial Europea de Biocarburantes y les aseguro que hemos pasado mañanas enteras en Bruselas discutiendo cómo íbamos a denominar los biocarburantes avanzados, porque decíamos, hoy no comemos aceite de camelina o aceite de Brassica carinata, pero si algún día se utiliza,
¿Pasaremos a ser primera cuando ahora somos segunda? Ahora no comemos alga, pero si algún día, siguiendo el ejemplo japonés, comemos algas, ¿van a dejar de ser avanzados y van a pasar a ser primera? Bueno, un lío tremendo. Con lo cual, al final se ha acuñado por parte de la Comisión Europea esta definición. Aquellos que se producen de materias primas que no compiten directamente con los cultivos alimentarios, humanos o los ganaderos, el food and feed, tales como los residuos, los cultivos no alimentarios y las algas. Esa es la definición de combustibles avanzados que utilizamos ahora mismo. Y yo voy a hablar un poco de lo que parte la jornada de hoy, de lo que tiene que ser en base a residuos. No me voy a parar aquí, simplemente decirles que ya saben ustedes que la biomasa, y sobre todo la biomasa residual, es heterogénea. Podemos tener biomasa residual en forma de cultivos agrícolas, forestales, ganaderos, de la industria agroalimentaria, residuos urbanos, de las aguas, de los residuos sólidos, etcétera, etcétera, con una composición completamente distinta y además con una casuística de gestión también muy distinta, con lo cual la primera dificultad. Bueno, simplemente algunas cosas sobre los residuos forestales, no me voy a parar, simplemente decirnos que España cuenta con 6,5 millones de toneladas de residuos forestales en sus montes que no estamos aprovechando. Eso quiere decir que tenemos incendios, mala gestión del bosque, plagas, etcétera, etcétera, que nos cuestan 650 millones de euros al año debido a nuestra lucha contra los incendios. Normalmente no hacemos prevención, lo que hacemos es intentar apagar cuando surge el problema, y esto nos lleva a que en base a los incendios estemos perdiendo alrededor de 900 millones de euros anuales en gestión de los incendios y de las zonas quemadas. Imagínense si eso lo ponemos a producir para extraer esa biomasa y poder hacer biocarburantes de esa biomasa. Lo mismo nos pasa con los residuos agrícolas, se generan en una gran cantidad, muchas veces su eliminación es un problema, y esto podría ser una fuente de ingresos adicional para los agricultores. Y luego tenemos otro tipo de residuos, hemos hablado aquí de los oleaginosos, pero hay muchos más. Los residuos de las estaciones de depuración de aguas residuales, los residuos de vertedero, los residuos ganaderos, con un gravísimo problema de gestión, los purines, los estiércoles, las gallinazas, y los residuos de la industria agroalimentaria, aguas de cocción, restos de procesado, de las EDAR industriales, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos estos residuos pueden transformarse en biocarburantes. Unos de ellos, estos últimos de los que hemos hablado, los residuos más húmedos, los residuos biodegradables, se pueden transformar en biogás, que tenemos también un gran potencial en España. España es un país grande, tenemos dentro de la Unión Europea, si nos comparamos con China no, pero dentro de la Unión Europea somos uno de los países grandes, tenemos alrededor de 500.000 kilómetros cuadrados, y estos residuos, el problema que tienen es que están muy dispersos. Pero tenemos una gran cabaña ganadera que genera toda esa cantidad de residuos que ponen ahí. Tenemos muchos mataderos que producen más de 5 millones de toneladas al año, del que entre el 30 y el 50% son residuos, y luego una industria agroalimentaria y agrícola que también genera una gran cantidad de residuos. Todo eso lo podríamos utilizar, transformar en biogás y producir un carburante para los motores, pero en Europa todavía estamos lejos, porque de los últimos datos del Euroobserver, casi el 81% de los biocarburantes que consumimos en Europa son biodiesel, y el 18,4% es bioetanol, y un 1% por ahora nada más de biogás, aunque es verdad que ya en Suecia hay actualmente 779 autobuses que se mueven a biogás, y 4.500 vehículos ligeros funcionan con mezclas de gasolina y biogás o gas natural. Pero todavía la utilización de biogás en transporte es reducida. Desde el CIEMAT estamos trabajando para aumentar este porcentaje, pero todavía es poco. Y aunque en Europa es verdad que consumimos más biodiesel, porque tenemos un parque automovilístico muy dieselizado, con todos los problemas de calidad del aire de nuestras ciudades que tenemos, a nivel mundial el verdadero biocombustible de transporte es el bioetanol, ¿no? Si vemos lo que se produce de la parte naranja a la parte verde, que es lo que se produce
mundialmente de biodiesel y de bioetanol, pues ven ustedes que las cifras de bioetanol son mucho más grandes. El bioetanol ya es un combustible de transporte en algunas partes del mundo, básicamente Estados Unidos y Brasil, ya tiene una participación importante en el sector del transporte. Y en producción de bioetanol avanzado llevamos trabajando en CIEMAT mucho tiempo también. Voy a hablarles un poquito de un proyecto que para nosotros es un proyecto emblemático y espero convencer a Rebeca para que la próxima vez lo meta dentro de su presentación y no hable solo de Lanzatec y de Enerken, sino que hable también del proyecto Perseo. Y básicamente Perseo es producción de etanol de residuos sólidos domésticos orgánicos. Elegimos un nombre sonoro para el proyecto porque pensamos que el proyecto tenía recorrido y así creemos que está siendo. Y es básicamente generar bioetanol de segunda generación a partir de residuos sólidos urbanos. El objetivo es básicamente transformar la basura orgánica, la fracción orgánica de la basura urbana, en un biocombustible líquido que es etanol avanzado. En aquellos momentos el proyecto lo empezamos a comienzo del año de este siglo, llevamos ya un recorrido largo con el proyecto, para producir un biocarburante apto para los automóviles y un combustible orgánico que viene del residuo que no somos capaces de transformar en etanol para producir energía térmica y eléctrica mediante cogeneración también a partir de una biomasa. Desarrollamos conjuntamente esta tecnología con IMECAL. IMECAL es una empresa española que tiene su sede en Valencia, en la Alcudia, y bueno, pues de esta colaboración salió el proyecto Perseo, que lo tenemos patentado, tenemos patente española, patente europea en Estados Unidos y también una PCT internacional. ¿Y qué pretendíamos hacer con el proyecto Perseo? Pues intentábamos enfrentarnos a los retos y oportunidades que daba el tratamiento de la fracción orgánica de las basuras. Verdaderamente, el tratamiento de los residuos orgánicos es un problema en Europa, en España y en todo el mundo, porque se están demandando procesos de tratamiento más sostenibles y más competitivos. Saben ustedes que ahora mismo separamos todavía poco la materia orgánica en origen, va mezclada hasta la planta de tratamiento, se separa la fracción orgánica que no se puede reutilizar del resto de los materiales de las basuras que se reutilizan, y eso normalmente se composta. Se obtiene un producto que no se puede llamar compost, sino que hay que llamarlo, porque la legislación no lo considera compost, se llama un producto bioestabilizado que normalmente va a vertedero. Bueno, pues nosotros lo que queremos dar es una alternativa a esa tecnología o a la tecnología de producción de biogás mediante la producción de bioetanol, que ya les digo que es un biocarburante que tiene mucho desarrollo y es muy interesante. Con lo cual, lo que intentábamos hacer era aprovechar cuál era la política energética y la de gestión de los residuos en la Unión Europea, que impulsa la valorización de los residuos sólidos urbanos y favorece el mercado de los biocarburantes avanzados. Con lo cual, desarrollamos este proyecto Perseo, que básicamente consiste en hacer una buena separación de la fibra orgánica, de la materia orgánica, transformarlo mediante el proceso Perseo en bioetanol y un biocombustible sólido que puede producir calor y electricidad. No me voy a parar porque me queda ya muy poco tiempo, simplemente decirles que esto es básicamente en lo que consiste el proyecto Perseo. Hacemos primero un pretratamiento físico de los residuos, en los que eliminamos la mayor parte de los inertes, de todo aquello que no es fracción orgánica, y luego mediante un proceso de hidrólisis los carbohidratos que van en esa fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos los transformamos en azúcares fermentables que mediante un proceso de sacarificación y fermentación simultánea, utilizando levaduras, lo transformamos en etanol. Nosotros en CIEMA, la unidad de biocarburantes, llevamos muchos años desarrollando procesos avanzados de producción de etanol lignocelulósico, y un poco lo que nos pidió la empresa IMECAL cuando se acercó a nosotros para proponernos que desarrolláramos esta tecnología de manera conjunta fue aprovechar el conocimiento que nosotros teníamos de producción
en base a biomasa lignocelulósica, a pajas, a diversos cultivos energéticos. Me ha encantado oír al ponente anterior hablar del proyecto Agrobiol y del proyecto I+D+A, porque participamos muy activamente en ambos dos proyectos. En el proyecto Agrobiol fuimos más visibles porque era el PSE Oncultivos que coordinábamos desde el CIEMAT y entonces tuvimos más visibilidad. En el proyecto CENIT I+D+A, como era un proyecto CENIT del CEDETI, íbamos como subcontratados y entonces fuimos menos visibles. Por eso seguramente no recordabas que participaba CIEMAT allí tan bien. Empezamos siendo subcontratados de Abengoa, pero cuando el resto de los socios vieron lo bien que trabajábamos, luego nos contrató Syngenta, KWS, y la verdad es que trabajamos muy activamente en el I+D+A. Bueno, pues todo ese know-how que nosotros teníamos en etanol de lignocelulosa lo aplicamos a la fracción orgánica de las basuras, desarrollando este proyecto Perseo. Se construyó una planta en la Alcudia, en Valencia, una planta piloto muy avanzada, podríamos decir ya que era una planta de demostración, pero una planta de demostración que es una instalación todavía de investigación, y ahora estamos en el proceso de mejorar el proyecto Perseo. No he tenido tiempo de contarlo, pero tenemos un proyecto precioso financiado por el Horizonte 2020 dentro de la BBI, de la Biobase Industry Consortium, que lo que estamos haciendo es hacer una biorefinería, un poco aumentar los productos que podemos sacar de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, cuya base del proceso es el proyecto Perseo, y ahora estamos en ese proceso de buscar socios comerciales, inversores que quieran invertir en la primera planta ya en el mercado, que pueda desarrollar una tecnología de producción del proyecto Perseo, y bueno, en eso estamos, con lo cual si alguno de ustedes tiene interés en invertir, pues en el Ágape, creo que que vamos a tener, pues hablamos de negocios. Y por mi parte nada más. Muchas gracias.